Mis hermanos amados, quiero hacer un preámbulo esta mañana antes de iniciar el sermón y yo quiero que usted preste muchísima atención a esto. La palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, si usted quiere lo busca o si quiere solamente me escucha. Dice la palabra allí en ese texto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, mis amados hermanos, como parte del sermón, un pequeño preámbulo, la palabra del Señor es predicada a fin de que con ella nosotros seamos perfeccionados. También el fin de la palabra de Dios es prepararnos para las buenas obras. Cada vez que nosotros escuchamos la predicación, esta predicación tiene como fin perfeccionarnos. Salir de acá y que Dios a través de sus designios corrija en nosotros las actitudes que no están bien y que podamos crecer. Lo que pasa es que esto sucede para con el hombre de Dios, según el versículo 17. Para con el hombre de Dios. Este es el fin de la escritura. También, no lo busquen, en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor dice que los maestros, pastores, todos aquellos que trabajan en la enseñanza, lo hacen a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios perfecciona a los santos, corrige a los hombres de Dios, y la palabra tiene como fin que cuando la escuchamos nosotros salimos de acá y produce algo en nuestras vidas. No deberíamos nosotros escuchar el sermón y salir de acá como si nada se me hubiese dicho. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. Amén. En medio de esta línea de instrucción, de enseñanza, el Señor a través de su palabra nos sigue dando ánimo, consuelo, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y esto es lindo. Porque cada vez que venimos a escuchar el sermón tenemos que estar listos para que el Señor cambie nuestro ser y nos haga crecer. Y tenemos que tener humildad para eso. Cuando hablamos de el fruto del Espíritu, una serie que estamos dando inicio el día de hoy, hablamos de una serie de actitudes que nosotros como creyentes debemos de reflejar como producto de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones. Pero quiero que hagamos un ejercicio esta mañana, algo un poco diferente a lo que por lo general acostumbro. Quiero que medite en su diario vivir, entre semana, su trabajo, su estudio, sus hijos, la casa, los compromisos. Y quiero que medite ahora, ¿qué es lo que usted más desea en medio del trajín de su vida, ahorita mismo, en este momento? ¿Qué es lo que usted más desea? Piense en eso y lléguele al punto, péguele al clavo. ¿Qué es lo que usted más desea? Pero vamos a suponer que como iglesia estamos deseando que Cristo venga pronto. Tal vez usted deseó eso, o tal vez no. Tal vez usted deseó que la palabra de hoy le edifique y le haga crecer. Tal vez usted deseó eso, o tal vez pensó en otra cosa. Tal vez pensó en una casa, un carro, un trabajo. Tal vez pensó en su meta personal de este año. ¿Cuál es el mayor deseo que habita en el corazón de la iglesia? ¿Cuál es el mayor deseo? ¿Qué es lo que nosotros más deseamos? ¿Deseamos que sea martes para venir a orar,
A pesar de que tenemos un lindo grupo orando los martes, hermano, esto es increíble. Un grupo hermoso, ronda los 40 hermanos, al igual que en el estudio bíblico, que vienen a orar y a estudiar la palabra. Pero ¿cuántos están deseando que sean martes para venir a orar con la iglesia? ¿Cuántos están deseando en su corazón que esta sea una semana en la que tengan más tiempo con Dios? ¿Qué fue lo que más desearon ahorita que pensaron y meditaron en eso? ¿Cuál es el mayor deseo que hay en el corazón de la iglesia el día de hoy? Meditemos en eso. Y vaya conmigo rápidamente, viajamos a Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, tremendo lo que estamos pasando acá en Galacia. Ahorita vamos a ver en la clase de conflicto que se estaba suscitando en estas iglesias de Galacia del Sur. Tremendo. El sermón se titula hoy Uno contra Otro. Tenemos un conflicto que se desarrolla acá por medio de lo que el apóstol Pablo plantea, pero es necesario dar un poco el contexto acerca de lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en Galacia, en los Gálatas. Me dicen amén cuando lo tienen. Vamos al versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, el privilegio de poder estar acá, Señor, con corazones dispuestos a escuchar tu consejo, tus palabras, Señor. Háblanos hasta lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra penetre en nuestras vidas y sean transformadas a través de ella. Señor, pueda yo menguar esta mañana y ser tú exaltado en esta predicación, Señor, en esta exposición. Ayúdame, Señor, a fin de que siempre seas glorificado, teniendo la preeminencia en todo. Padre, permite, oh Dios, que a través de tu palabra y tu Espíritu, los ojos, la luz, llegue a los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender tus verdades, tus palabras. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este es un extracto de lo que el apóstol Pablo en estos versículos del 16 al 24 le está hablando a la iglesia en Galacia. Resulta que en Galacia había un problema tamaño familiar, y esta carta se escribe como consecuencia de ese problemón que había. Esta carta fue escrita entre el 49 y el 55 después de Cristo. Y al parecer, según los estudiosos, el apóstol Pablo la escribió estando en Corinto. Pero bueno, vamos a ver un poquitito la composición de esta provincia romana. Galacia componía un área bien importante, y en la parte sur de esta provincia romana se encontraban 4 ciudades en las cuales el apóstol Pablo fundó comunidades cristianas o iglesias.
estableció grupos de oración, de alabanza y de predicación de la palabra en estos 4 lugares que eran Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Pablo pasó a estos 3 lugares en los 3 viajes que realizó, a excepción del viaje a Roma. En estos 3 viajes el apóstol Pablo pasó por acá y en diferentes momentos logró fundar iglesias, un grupito como nosotros, bueno, supongo que más grande, que predicaba la palabra del Señor. Estos hermanos perseveraban en la fe, ellos cantaban alabanzas al Señor y compartían juntos la comunión como iglesia. Pero resulta que en medio de estas iglesias de Galacia se levantaron unos agitadores. En medio de ellos, ahí adentro, unos agitadores que comenzaron a predicar otro evangelio, un evangelio distinto. Pero ¿cómo? Que empezaron a predicar estos agitadores. Estos agitadores predicaban que la justificación no era solo por medio de la fe, sino que también tenían que circuncidarse los varones, obviamente. Tenían que circuncidarse también para ser justificados, predicaban estos hombres. En Gálatas lo vemos, capítulo 2, versículos del 3 al 5, Gálatas capítulo 6, del 12 al 13, y bueno, y así encontramos varias partes en esta carta donde se ve qué es lo que estos llamados judaizantes, también agitadores, pretendían para con la iglesia. Entonces ya la fe por medio, o la salvación pues, o la justificación, que diga por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no era suficiente. Ellos les dijeron: ustedes que Cristo, que la gracia, muy bien, pero también tienen que circuncidarse, porque no podemos olvidar el pacto. Entonces empieza a generar un conflicto, porque el apóstol Pablo ya no estaba, y estos hombres se levantan en medio predicando un evangelio distinto y añadiendo un requisito más que nuestro Señor Jesucristo, más que la fe, para poder ser justificados. Era un problema serio lo que estaba pasando en estas iglesias, porque al hacer eso se distorsiona el evangelio. Se distorsiona. La circuncisión, para los que no saben, fue el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14, donde tenían cada padre de familia, cuando nacía un bebé, tenían que hacerle la circuncisión, lo cual es quitar el prepucio de sus genitales al 8º día después de haber nacido. Esta era una costumbre, una señal del pacto en todo el Antiguo Testamento que los judíos practicaron por años, y era una señal en medio del pueblo, una señal exterior de la gran devoción interior que debían tener a Jehová. En un artículo de Coalición por el Evangelio atribuyen o dicen o mencionan que funcionaba esto como la marca que separaba o identificaba a quien era parte de este pacto y vivía conforme a la ley de Dios y sus obligaciones. Sin embargo, en el diccionario bíblico tienen varias teorías o comparten varias teorías, y una de ellas es que también era por temas de higiene, porque se prestaba ese lugar en la zona de los genitales del hombre para que se hicieran muchas infecciones y muchas enfermedades. Y entonces, ¿verdad?, como parte de esa pureza que debían de tener. Pero son teorías que existen. Pero resulta que hoy, si nosotros prestamos atención, en muchos lugares ya los pastores corruptos no le quitan el prepucio a los varones, ni se promueve la circuncisión, pero sí les quitan el dinero. Les quitan su dinero y haciéndoles creer que con ello compran el favor de Dios, inclusive hasta su salvación, quitándoles el dinero y manipulándolos. Estos hombres, estos agitadores, no dejaron de existir, hoy existen todavía. Estos existen hoy todavía. Muchos predican otro evangelio, haciéndole creer a la iglesia que la salvación que Dios les ha dado se sostiene sobre sus hombros.
Se sostienen sobre sus hombros esta salvación que Dios les ha dado, y con la fuerza de sus obras, con las obras que realizan y su fuerza sostienen esa salvación. Y entonces si dejan de hacer lo que hacen, se cayó. Este no es el evangelio que predica el apóstol Pablo acerca de la gracia. Muchos creen que si dejan de hacer las obras que hacen, ya no podrán tener la salvación, añadiendo más requisitos aparte de la fe y el arrepentimiento. ¿Nos damos cuenta de la distorsión y la serie de requisitos que hay hoy? Porque no es por nuestra justicia que somos salvos. ¿Sí estamos claros con eso? No es por nuestra justicia, es por la de Cristo. No es por nuestras obras, es por las de Cristo. Entonces, amados hermanos, la obediencia no viene a ser el requisito, es el arrepentimiento y la fe en Cristo. La obediencia es el producto, es la consecuencia de la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. En el tanto nosotros pensamos que tenemos que hacer obras para salvarnos, estamos contradiciendo el texto de Efesios capítulo 2. Así que no es por nuestra justicia ni nuestras obras, y entonces estos agitadores añaden requisitos para que la gente sea justificada. Entonces hoy día vemos estas cosas también. Lo vemos. Entonces se da este problema y el apóstol Pablo dice a través de esta carta, o nos indica en qué consiste la gracia y la fe. Muchos predican hoy un evangelio engañoso, lleno de requisitos, como les comento, dentro de los cuales ni siquiera está el arrepentimiento y la fe. Comparten el evangelio, salen a la calle a predicar de Jesús y le hablan a la gente de una serie de requisitos en los cuales el arrepentimiento no es uno de ellos y la fe en Jesucristo tampoco. Cuando nosotros compartimos el evangelio, como bien lo dijo el hermano Héctor hace algunas semanas, no podemos predicar el evangelio sin arrepentimiento. Así que, hermano, esto no es un tema de si la gente se ofende o no se ofende. El hombre tiene que arrepentirse por sus pecados. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, inclusive de Juan el Bautista. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo hace una aclaración, y no pierda Gálatas, manténgalo ahí y vaya a Romanos capítulo 2, versículo 28, y me dice amén cuando lo tiene. El apóstol Pablo tenía claro y desarrolla la idea que en el tanto llegó el nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el tanto este pacto llegó, ya no era necesaria esta circuncisión, sino la circuncisión del corazón. Ya no era algo en la carne, sino era algo en el interior. No era algo como la circuncisión en la carne, que ellos la podían hacer con sus manos. No, la circuncisión del corazón la hace el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo, sí? Dice en el versículo 28 del capítulo de Romanos: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el tanto, el Espíritu de Dios transforma el corazón del hombre y realiza la circuncisión del corazón. Ya no hay alabanza para los hombres y las cosas que ellos hagan, sino que toda la alabanza, que toda la gloria, que todo tributo le pertenece al Señor, quien es el que hace esta obra en nuestros corazones. Los judíos insistían en guardar la ley,
en medio de la predicación. Imagínense en una iglesia como esta. Y dentro de esta iglesia hay hermanos que dicen que hay que cumplir con otros requisitos para ser justificado, que ya no basta el arrepentimiento y la fe, que hay que circuncidar a los chicos, que hay que circuncidarlos. Tratemos de ponernos en el plano de esa iglesia y lo que el apóstol Pablo estaba ilustrando, reflejando en esta carta. La problemática social era intensa y había una separación, un conflicto, porque los judaizantes, cito al historiador judío Josefo, los judíos nacionalistas en Judea eran cada vez más intolerantes al contacto entre judíos y gentiles. Había un pleito entre ellos, eran intolerantes, cuenta Josefo, un historiador contemporáneo. Pero Pablo explica en Gálatas capítulo 6, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 12. En Gálatas capítulo 6 se refleja por qué era que estos hombres querían hacer esto. Vean qué interesante. Estoy dando este contexto para que podamos caer, ¿verdad?, como una introducción a la serie del fruto del Espíritu, caer al punto. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No querían recibir un rechazo social ni ningún tipo de persecución, ocultándose bajo la figura judaizante. No querían afectar su estatus económico, no querían afectar su posición, su condición en la sociedad. Por esto era que querían meter la circuncisión dentro de la iglesia. Ellos no querían ser perseguidos, no querían ser rechazados, mis amados hermanos. Los judaizantes amaban más su seguridad personal que la doctrina correcta. Justamente esto también sucede el día de hoy. Muchos hombres corruptos, con tal de asegurar sus ingresos, cada domingo no hablan la doctrina correcta para asegurarse una audiencia a la cual pueden manipular y extraer de ellos su bien. Aman tanto lo material que ellos no pueden exponerse a predicar la doctrina correcta, aunque la conozcan, porque no están dispuestos a salir de su comodidad. Esto pasa hoy. Entonces estos judaizantes tienen estos síntomas y el apóstol Pablo lo sabe. Y él les empieza a hablar en toda esta carta en contra de esto, porque ellos no querían experimentar ese rechazo social. Porque en el versículo 13 continúa y lo vemos, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Les están diciendo circuncídense, pero no guardan la ley, como los fariseos, la hipocresía y todo lo que hemos hablado. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces el apóstol Pablo dice, esto no se trata de las obras que nosotros hagamos, esto no se trata si se circuncidan o no, esto se trata de lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor hace una nueva criatura. No es que el Señor nos hizo un remiendo y un parche, eso no, el Señor transformó. Circuncisión del corazón, según vimos en Romanos, una transformación en nuestro interior que el hombre no puede ejecutar, sino solamente el Espíritu de Dios, solo Él. Y entonces continúa en el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo que está diciendo acá en un buen lenguaje coloquial es: a mí ni me digan más ni me cuestionen. Yo estoy padeciendo por la cruz de Cristo. ¿Qué van a hablar de mí? Si yo he sido perseguido, he sido azotado, he sido apedreado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo.
Nadie podía cuestionar al apóstol Pablo. Nadie. Y a mí no me molesten más con este tema. ¿Cómo puede ser posible? El apóstol Pablo refleja en esta carta molestia, enojo. Él refleja esto. Estos judaizantes comenzaron a levantar entre las iglesias mentiras sobre el apóstol Pablo. En Galacia no solo estaban empezando a creer las mentiras que decían sobre Pablo, sino que también estaban desviándose del evangelio. Ellos estaban empezando a creer que era necesario circuncidarse porque muchos eran seducidos a no ser perseguidos. Bueno, entonces no, a mí me sirve creer que nos tenemos que circuncidar y así ya no nos persiguen, así ya no nos rechazan, así ya nos acoplamos al sistema. Hermano amado, la iglesia de Cristo no está hecha para que se acople al sistema. La iglesia de Cristo es columna y sostén de la verdad, aunque la persigan, aunque la maten, aunque los secuestren a todos y los metan en un calabozo. La iglesia de Cristo, sea donde sea que esté, debe ser columna y sostén de la verdad. Y debemos predicar la doctrina, sea estemos cómodos o no estemos cómodos. Se molesten algunos o no se molesten, tenemos que predicar las verdades de Dios. Estaban a punto de desviarse. La verdad del evangelio es que la justificación y la entrada a la comunión con el pueblo de Dios es únicamente por la fe en Jesucristo, plasma el apóstol en el capítulo 2. Y cualquiera que quiera quebrantar este principio, ponga atención, en el capítulo 1, versículos del 8 al 9, cualquiera que quiera quebrantar este principio, agregando otros requisitos, pervierte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, amado hermano, usted es salvo por la justicia de Cristo, no por sus obras. No piense que usted se está sudando esa salvación. No hay requisitos que podamos cumplir. Es por la justicia de Cristo. No es por nuestras obras, es por las de Cristo. Solamente tenemos que arrepentirnos y creer. Y entonces el Espíritu de Dios viene a nuestros corazones y nos lleva en una vida de santificación. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hablando sobre el ser llenos hace 15 días, no sé si recuerdan, y lamento mucho los que no estuvieron en ese sermón. Y hablamos de que el ser lleno es una obligación del creyente, que el ser lleno del Espíritu no era una experiencia emocional donde caemos al suelo y perdemos el control y el entendimiento queda anulado y cuestionamos y decimos qué cosas tan raras. No, eso no es ser lleno. Y lo vimos en ese sermón. Vimos la responsabilidad que tiene el creyente de no contristar al Espíritu que Dios le ha dado, como dice en Efesios capítulo 4 versículo 30, y no apagar al Espíritu, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. El ser lleno se ve como un imperativo. Nosotros debemos de procurar ser llenos del Espíritu, porque esta es la voluntad del Señor. Y el ser lleno del Espíritu, según hicimos la comparación con Colosenses capítulo 3 versículo 16, no tiene nada que ver con caer en un éxtasis desmedido y sin control, sino una abundante saturación de la palabra de Dios en nosotros, que trae como consecuencia alabanza, gratitud, una vida llena de devoción a Dios. Estamos hablando de fruto. No nos quedamos en experiencias emocionales. Por eso la palabra de Dios transforma nuestro ser, porque salimos de acá y damos fruto. Y hablamos acerca de la libertad en el Espíritu también en ese sermón. Y hablamos de que si queremos darle libertad al Espíritu, escuchemos su voz a través de la palabra que Él inspiró. Toda la Escritura es inspirada por Dios y jamás el Espíritu de Dios se contradiría en la ejecución de su manifestación. Pero vamos al versículo 16 de Gálatas 5. Vamos al versículo 16. Dice el apóstol Pablo: digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto plantea una idea sumamente sencilla, una idea sumamente básica, y es que el que satisface los deseos de la carne no anda en el espíritu, y el que anda en el espíritu no satisface los deseos de la carne. Simple, es una idea básica que la vemos así a grandes rasgos en este versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Tenemos el deseo de la carne en oposición al del espíritu. Entonces tenemos este conflicto acá, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha, hay un contacto para que no hagáis lo que queréis. Leo el versículo 17 en la traducción lenguaje actual. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. En esta lucha de uno contra otro, el Espíritu de Dios opera en el corazón del creyente para que él no haga conforme se le antoje a su carne. Esto proporcionalmente esté este creyente lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos sostiene a nosotros de no satisfacer los deseos de la carne. Y mis deseos reflejan quién me gobierna a mí. Mis deseos reflejan el carácter que tengo yo. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que usted más desea ahorita? Entonces los deseos reflejan mi carácter. ¿Y qué hay dentro de mi corazón? Romanos capítulo 7, y deje Gálatas ahí queditito, y vamos a Romanos capítulo 7, porque el apóstol Pablo refleja este conflicto en su propio ser. Vean lo que el apóstol Pablo plantea. Mis hermanos, esto es una lucha. Pastor, es que esto es una lucha tremenda. Sí, es una lucha. La carne se opone al espíritu. Y le tengo una noticia. Usted no va a salir de esta carne hasta que se vaya con el Señor. Y el apóstol Pablo plantea en el versículo 16 del capítulo 7 esta lucha. Y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley no es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo está haciendo referencia a esta gran lucha que él está enfrentando, donde hay una ley en su carne que se opone a lo que él en su espíritu quiere hacer. Pero si yo, hermano amado, no soy lleno del Espíritu, ¿cómo podré mantenerme ante la tentación de mi concupiscencia? Según Santiago capítulo 1 versículo 14, somos tentados por nuestros deseos, los que habitan en nosotros. Todos los días somos tentados, pero hay una lucha acá entre los deseos de mi carne y el Espíritu que opera en mí. Pero esto no queda acá, hay una lucha tremenda, pero no queda acá. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Soy un miserable, dice el apóstol Pablo. Versículo 25, ahí es donde todo cambia. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En medio de esta lucha, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no está haciendo referencia al apóstol Pablo a que él practica deliberadamente el pecado. Lo que él está reflejando acá es que su carne tiene un deseo siempre de hacer lo malo. Siempre.
versículo 18 de Gálatas capítulo 5. Otra vez a Gálatas. Rápidamente, vaya conmigo, Gálatas. Pero si sois guiados por el Espíritu, versículo 18, no estáis bajo la ley, en el sentido de que no somos juzgados por la ley que condena, si estamos bajo el Espíritu, guiados por Él. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Simple, hermano, esto no hay que hacerle mucho arreglo, no hay que hacerle un añadido, está sumamente claro. Mas el fruto, versículo 22, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algunos hablan de los frutos del Espíritu, pero el original griego habla en singular. El fruto del Espíritu. En el tanto el Espíritu opere en nosotros, estas características son parte de nuestro diario vivir. No, pastor, vea, yo no tengo amor, gozo, paz, paciencia, tengo un poquito de fe, no tengo mansedumbre, pero tengo un poquito de templanza. No, así no funciona. No es así. El Espíritu se manifiesta en nosotros trayendo un fruto consistente, un fruto notable para los que están a nuestro alrededor. Que sí tenemos que crecer en muchas áreas a través del caminar de la fe, sí tenemos que crecer y mejorar en la templanza y mejorar en la mansedumbre. Pero el que usted rechace categóricamente que no tiene uno de estos elementos, lo puede hacer cuestionar un poquito su situación. Los deseos que ya yo tengo, según vemos en el versículo 24, ya no son conforme a la carne, porque dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo, en el que mora el Espíritu Santo, esta persona crucificó la carne, mató sus deseos y pasiones. Por eso tenemos que ver cuáles son nuestros mayores deseos. ¿Cuál es el deseo que gobierna nuestro corazón? Cuando pregunté ahora, ¿qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que estamos deseando hoy, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que más deseamos? Porque en Romanos, no lo busque, se lo leo yo, capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted no piensa en las cosas del Espíritu, usted no tiene al Espíritu. Vamos a verlo más adelante. Pero los que son de la carne se ocupan, piensan en las cosas de la carne. Y cuando vemos el original griego, hace referencia a una mentalidad carnal que satura, mis hermanos, nuestros pensamientos. Están saturados por la serie de Netflix que estoy viendo. Están saturados por una persona que me tiene atontado. Que satura nuestros pensamientos, las redes sociales y las discusiones que se arman allí. ¿Qué tiene saturados mis pensamientos? El dinero, lo material, mi propia vanidad. ¿Qué tiene saturado mis pensamientos? Hermanos, acá los jueves estamos llevando un taller de evangelismo y está muy lindo el taller y el Señor nos está bendiciendo. En este lado del mundo, presta atención a esto, nos capacitamos para ir a predicar el evangelio, pero en Irán los cristianos se capacitan para sobrevivir a la persecución. Pero aquí los capacitamos para predicar. Y allá ellos se capacitan porque los están matando. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia del día de hoy? Acá lidiamos con el pecado,
Pero la iglesia perseguida tiene que lidiar con el temor todos los días de que los encuentren y los encarcelen. Y aquí nosotros lidiamos con las conductas. Que fulanito no le habla a fulanita. Que el otro no quiere ver al perencejo porque tiene un... ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Acá le decimos a los servidores, por favor venga a estudiar la Biblia. Mientras que allá lo hacen a escondidas, porque si los agarran los matan. Y aquí hay que decirle, por favor venga. En un programa, en el programa Uno con Ellos, que se anunció, en uno de los capítulos, ellos hacen una comparación y ellos dicen, ¿qué es lo que le hace más daño a la iglesia? ¿ISIS, el grupo islámico que mata a los cristianos, o el iPhone? ISIS hace que la iglesia se acerque a Dios. El iPhone la aleja de Dios. Comentando con Fabiana, que estaba leyendo un libro que se titula El privilegio de la persecución, ella me comparte un extracto donde dice que los hermanos de allá, los que están siendo perseguidos, tienen compasión por nosotros, por la condición de comodidad en la que vivimos, que nos tiene distraídos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos oran para que nosotros despertemos. ¿Cómo puede ser? Y entonces, conversando con Fabiana en la mesa de la casa, me decía Fabiana estas palabras: ¿qué es lo que ellos entendieron del evangelio que nosotros no? Que nosotros no, que tenemos que animar. Aquí hay que animar a las personas, animarlas a que estudien la palabra. Hay que animarlas. Hay que decirle, hermano, por favor venga a orar. Pero allá se la juegan. ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no? Y les voy a decir que es a un grupo islámico detrás que les quiere cortar sus cabezas. Ellos son probados, nosotros no. Acá nos sentamos y todos alabamos al Señor, pero en una prueba de ese tipo, donde entre un grupo islámico a matar a las familias, entonces nos damos cuenta quién sí, quién no. Si el grupo islámico llegase a nuestro país hoy y empezaran a perseguir a la iglesia, ¿cuántos vienen a orar el martes? ¿Cuántos vienen a estudiar el jueves o cuántos vienen el domingo? Sobrarían los sensatos, sobrarían los prudentes. No, es que somos muy prudentes y nos estamos cuidando. ¿Le suena un poquito familiar? Es que somos muy prudentes. Hermano, a la iglesia la están persiguiendo en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con la iglesia acá? ¿Qué sucede? Estamos demasiado distraídos con las comodidades que tenemos. Y por eso ellos oran por nosotros. Y quiero pensar que todo ese proyecto, eso es lo que yo quiero pensar, no estoy diciendo que Dios me lo dijo. Quiero pensar que todo el proyecto de Puertas Abiertas que les mencioné es en respuesta a la oración de esos hermanos, para ver si tal vez despertamos del adormecimiento. Creemos ser ricos teniéndolo todo según nosotros, pero somos pobres. Somos pobres y no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el ocuparse, versículo 6 de Romanos, no lo busque. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo leo este versículo 7 en la traducción lenguaje actual. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo que está mal. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios, porque no tienen al Espíritu. Énfasis añadido, no tienen al Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia de hoy anda en el Espíritu? ¿Qué es lo que más deseamos en esta lucha de la carne contra el Espíritu? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Con nuestros actos nosotros reflejamos quién gobierna. Usted sabe quién gobierna su vida, usted lo sabe. Usted sabe quién gobierna. Hermanos, hermano, no puede ser esto, es como una broma.
Hermanos, que pastor, pero ¿qué es esa tarea tan larga? 2, 3 páginas. No, hermanos, hay que ponernos serios. Hay que ponernos serios. ¿Cuánto tiempo invierte usted estudiando las escrituras? Le comentaba yo a los hermanos en el retiro de varones y les di una ilustración de un pastor que llegó a una casa, y voy a compartirlo acá para toda la iglesia, donde la señora tenía una vajilla muy cara. Una vajilla carísima, cucharas carísimas, tenedores, todo era, no sé si de plata o no sé qué era, pero era carísimo. El pastor llegó a visitar a esa familia. Cuando el pastor se va, la señora ve que le falta una cuchara de las más caras. ¿Y ahora cómo hago yo para culpar al pastor? ¿Cómo hago? La señora lucha por días, por meses. Ahora, ¿cómo hago para decirle al pastor que desde que él vino se me perdió la cuchara? ¿Qué hago yo? Y 11 meses después, 10 meses después, entonces la mujer se arma de valor y dice: ahora sí voy a encarar al pastor, porque yo no soporto que me haya robado la cuchara. Y entonces ella se va, y le dice: pastor, hace unos meses usted llegó a mi casa, y cuando usted llegó se me perdió la cuchara, una cuchara bien cara. Y entonces el pastor le dijo: sí, hermana, esa cuchara a usted se le perdió. Ay, todavía me lo reconoce. Y el pastor le dice: sí, porque la metí dentro de su Biblia. La iglesia no lee la Biblia. La iglesia no la lee. En un alto porcentaje, hay hermanos que sí leen la Biblia, pero un alto porcentaje la iglesia no la lee. Y la saca solo para hacer la tarea de los jueves, los que vienen. Y los que no vienen ni la ven. Allá en otros países las trafican, arriesgan sus vidas por las Biblias, y nosotros ni siquiera la traemos el domingo. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Decía Fabiana del Evangelio. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Y entonces continúa en Romanos 8 y le sigo leyendo. Mas vosotros, si vivís según la carne, si no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, este Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, lo que opera en el corazón de la iglesia es el Espíritu que hizo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se levantara al tercer día. Eso es lo que opera en el corazón de la iglesia. Como si en el corazón de la iglesia opera este Espíritu tan poderoso, esta iglesia del día de hoy en nuestro país y en todo Occidente vive según la carne. Cómo los deseos de la carne gobiernan y cómo la lucha de uno contra otro se inclina favorablemente para con la carne. Es común que en la iglesia del día de hoy la gente no tenga tiempo para las cosas de Dios. Es común, eso no es normal, eso no asusta a nadie. Con razón los hermanos del Oriente oran por nosotros. Porque mientras ellos se capacitan para ser perseguidos, nosotros aquí estamos lidiando con estas cosas. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Cómo está? Encontramos en este texto de Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla de toda esta libertad que ya vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5, una lucha en la que estos agitadores predicaban otro evangelio. Y para hablar del fruto del Espíritu es necesario hacer énfasis en estas cosas, porque no podríamos hablar del fruto del Espíritu en el tanto el Espíritu ni siquiera esté. Para hablar del fruto del Espíritu tenemos que tener claro que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó a Jesús, mora en nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles son sus mayores deseos?
¿Qué es lo que usted más desea? ¿Lo que usted más desea refleja su carne o su espíritu? ¿O el espíritu de Dios? ¿Qué es lo que usted más desea? Apreciamos en este capítulo 5 de Gálatas, antes de entrar en los próximos sermones, en el fruto específicamente, vemos una libertad. Pablo les dice: no se esclavicen a la ley, no hagan eso. ¿Para qué se van a circuncidar? De nada les aprovechará Cristo. Vivan en la libertad que Cristo les ha dado, pero no para pecar, sino para no ser esclavos de la ley. No debemos ser esclavos de nuestras obras, mis amados hermanos, sino que las obras y el fruto del Espíritu son consecuencia de lo que Dios ha hecho. Y aunque en nuestra carne se levanta esta ley que el apóstol Pablo describe en Romanos 7, se levanta esta ley en nuestra carne, dicho pecado no se enseñorea de nosotros, según Romanos capítulo 6 versículo 14. Él no es nuestro Señor si nosotros estamos en Cristo. Habrá una lucha, si usted luchará, habrá una lucha, pero el pecado no es el Señor de la iglesia, por más que luche. Porque en el tanto el pecado sea su Señor, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos no está en usted. No está. ¿Quién gobierna su caminar? ¿Quién lo gobierna? Y vamos al versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, ya para ir cerrando. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo que Pablo está describiendo acá es que si ustedes siguen pensando en añadir más requisitos a la justificación, que es solo por medio de la fe, de nada les va a servir la obra de Cristo. Así que si nosotros nos ponemos a añadir obras a la justificación que tenemos por medio de la fe, estamos pervirtiendo el evangelio, lo estamos corrompiendo. Somos salvos por la justicia de Cristo. Lo estamos corrompiendo si hacemos esto. Y otra vez testifico a todo hombre, versículo 3, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, cosa que nadie puede hacer. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El apóstol Pablo les dice: ustedes no entendieron, cayeron añadiendo obras. Versículo 5, pues nosotros, y él hace una separación, vea la separación, ok, pues nosotros, ustedes no, los que cayeron, los que están ahí haciendo sus obras para ser justificados, ustedes no, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Primero es la fe, y esta fe obra amor. Entonces, en el tanto tenemos una fe salvadora, esta fe salvadora obrará las buenas obras de amor como una consecuencia del poder del Espíritu de Cristo que opera en nosotros. Al ser nosotros justificados por Cristo, no es por nuestra justicia que somos salvos. Nosotros no sostenemos con obras nuestra salvación sobre nuestros hombros. No es así, porque estamos pervirtiendo el evangelio si decimos eso. Y entonces dice, versículo 7, porque vosotros corríais bien, iban por una buena línea. ¿Qué les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. En el versículo 8 él dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, no era un asunto del Espíritu de Dios en ellos. O sea, ¿dónde estaba el Espíritu de Dios en ellos? No estaba, porque la persuasión que recibieron no era del Espíritu que debió morar en ellos, según parecía. Un poco de levadura, versículo 9, leuda toda la masa.
yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque empezaron a decir que Pablo hablaba a favor de la circuncisión. Empezaron a hablar eso, estos agitadores mentirosos. Entonces Pablo le dice en el 11, yo si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces me persiguen todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vea la molestia del apóstol Pablo. Él estaba enojado, estaba molesto. Están diciendo, si yo ando hablando a favor de la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me siguen golpeando? ¿Por qué sufro las penalidades? ¿Por qué? Eran mentiras. Y él se enoja y ojalá se mutilasen ellos mismos. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo resume todo el mandamiento para con los hermanos y marca la diferencia de los que son realmente justificados y los que viven bajo la carne. No es con las obras de la ley que se evidencia nuestra justificación, sino con el fruto en nuestro diario vivir, que refleja el carácter de Cristo. Es el fruto en nuestro diario vivir. Pero ¿qué gobierna nuestro diario vivir? ¿Está bien? Estamos diciendo, claro que sí. Claro que sí, es el fruto de nuestro diario vivir lo que refleja en realidad qué deseamos. Pero como iglesia, ¿qué hay en nuestro corazón? Yo le decía a los hermanos en el estudio bíblico, y se lo digo otra vez a usted esta mañana: ¿de verdad la iglesia está consciente de que la vida que tiene no le pertenece? Porque en este lado del mundo, la iglesia se da el lujo de acomodar a Dios dentro de su agenda cuando le quepa. Acomodan a Dios en la agenda cuando les quepa. Y cuando tengan un chancecito, entonces, saco un tiempo para Dios, cuando me quede un espacio. ¿De verdad nosotros estamos conscientes, mi amado hermano, de que la vida que tenemos no es nuestra? ¿Qué gobierna nuestros deseos? Hay una lucha. Uno contra otro se está dando esa lucha. Pero el pecado no se enseñorea de aquel en el cual el Espíritu de Cristo mora. Capítulo 6, versículo 14 de Romanos. Y si el pecado es su Señor, le animo a que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos, para que sus pecados sean borrados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ver un poquito para adentro cómo estamos. Y como dice la palabra, pesar si de verdad estamos en la fe. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz por todos nosotros y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Nosotros no podemos escuchar las palabras de Dios y salir de aquí iguales. No podemos, porque al hombre de Dios la palabra lo perfecciona y lo prepara para toda buena obra. Porque si usted no es un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a salir de aquí y no tuvo ninguna perfección a través de la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra en Efesios. No es por nuestras obras, es por las de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Amén. Meditemos en todas estas cosas. Y si tiene un espacio para ver el link de Puertas Abiertas, véalo. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, si Él mora en usted, usted
va a sentirse exhortado por la vida que hoy tiene la iglesia, por la vida que hoy tenemos. Vamos a hablar del fruto, pero es necesario que estemos seguros que el Espíritu está en nosotros y que en esta lucha de uno contra otro se evidencia si de verdad el Espíritu está en nosotros o no lo está. ¿Qué les parece si se ponen sobre sus pies esta mañana? Vamos a dar gracias al Señor y estaremos la próxima semana hablando acerca del amor. Vamos a orar también por los padres esta mañana y hermanos, le animo a que reflexione. Le animo a que reflexione sobre las verdades de Dios y sobre todo lo que Dios quiere hacer con la iglesia hoy. No podemos conformarnos, mi hermano, a venir nada más el domingo, el jueves, el martes y hacer lo que tenemos que hacer. La iglesia fue llamada a algo mucho más que eso. Y al ser columna y sostén de la verdad, la iglesia tiene que proclamar el evangelio. Tiene que amarse los unos a los otros. Tenemos que hacerlo. Y ser fieles a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, a las palabras de Dios y amarlas. Porque es bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová y que medita en ella de día y de noche. Porque ese varón será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Si nos deleitamos de día y de noche, no el domingo 1 hora. Y a algunos hasta cansados se les hace. Pero reflexionemos esta mañana y pidamos perdón al Señor por cómo hemos sido tan fríos con la verdad de Dios y con el amor para con nuestros hermanos, nuestro prójimo. Amén. Padre, esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, cuán dependientes somos de ti, de tu justicia. Señor, que no es por mis obras, sino por las tuyas, que no he recibido esta salvación tan grande por mi justicia, sino por la tuya, porque no hay nada que yo pueda añadir para ser justificado, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Señor, perdona nuestras faltas, ayúdanos en todas las cosas, Señor, guíanos a toda verdad. Que tu palabra nos haga crecer, que podamos, Señor, comprometernos con tu causa, Señor, con la proclamación del evangelio, con el atender a nuestro hermano. Señor, ayúdanos en todo esto y guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor, llévanos, Señor, siempre a un lugar donde tú tengas la preeminencia, Señor. Que podamos nosotros menguar y que tú crezcas y hagas con nosotros, Señor, como el alfarero. Haz con nosotros, Señor, lo que tengas que hacer. Lleva a tu iglesia, doblégala a la oración. Lleva a la iglesia a orar, Señor. Que podamos reflexionar en nuestro entendimiento y podamos ver la gran negligencia que hemos tenido nosotros ante tantas comodidades que nos rodean. Y llévanos por un camino, Señor, de misericordia, en el cual tú nos limpias todos nuestros pecados a través de tu sangre poderosa, Señor. Gracias por la iglesia, fortalece a la iglesia, que podamos siempre, Señor, proclamar el evangelio, que sea una iglesia, Señor, que se arrepienta constantemente, con lo cual hoy una vez más, Señor, pedimos perdón por nuestra frialdad, Señor, por nuestras faltas, Señor, porque nos hemos aferrado a nuestra tradición, a nuestras costumbres diarias, a nuestros hábitos y hemos olvidado que tú
tú debes tener el primer lugar, Señor, en todo lo que hacemos. Que tú eres el hacedor de todas las cosas, el arquitecto de la tierra y de todo lo que en ella hay, el Dios creador de los cielos. Tú, Señor, eres nuestro Señor. Padre, que podamos recordar esto todos los días. Perdona nuestras faltas, perdona, Señor, nuestros errores, y que en esta lucha, Señor, de la ley que se levanta en mi carne contra el espíritu que quiera hacer tu voluntad, Señor, yo pueda prevalecer firme, aferrado a la victoria que tú me has dado en la cruz del Calvario. Padre, y si alguno de nosotros pecase, Padre, que acuda al abogado, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos como iglesia a perseverar en la santificación, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, y a entender que el Evangelio no es para que tengamos una vida linda, sino para que seamos salvos por el poder de la cruz, de tu sangre preciosa, Señor. Padre, ayúdanos en la comprensión, en nuestro entendimiento, Dios, de la obra que tú, Señor, haces en nosotros a través de tu Espíritu, en cómo la iglesia debe operar como columna y sostén de la verdad. Señor, ayúdanos a estar siempre sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Padre, que la piedra angular, tu Hijo Jesucristo, sea sobre lo que edifiquemos, Señor, a fin de que toda la gloria sea para ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo, el cual, Señor, no se aferró a tener una imagen, Señor, a tener la imagen tuya, sino que se despojó de su posición y tomó la forma de siervo, Padre, para que por él hoy nosotros seamos salvos por la fe que tenemos en él, Padre, y con lo cual, Señor, esta obra que tú hiciste a través de él, como consecuencia le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Señor. Confiamos en tus designios y en tus palabras. Ayúdanos como iglesia en el nombre que sobre todo nombre es.